Apenas comenzó la gestión de Juan Carlos Rodríguez al frente de la Federación Mexicana y ya tenemos el primer ridículo de esta nueva era, con lo que sucedió con Ricardo Lavolpe y el famoso nuevo comité de expertos que en teoría va a asesorar a la Federación. Un comité de expertos además que, en mi opinión, en su mejor versión, en el mejor de los casos, va a ser completamente improductivo. Así que acompáñenme el día de hoy porque vamos a hablar de esto y vamos a hablar de por qué no me parece que sea una gran idea este comité de expertos. Mi nombre es Héctor Montiel y esto es Reporte 7. Bueno, ya estuvimos viendo en las últimas semanas lo que sucedió. Juan Carlos Rodríguez anunció el nuevo comisionado de la Federación Mexicana, que ahora además ya no se le llama presidente, ahora ya es el comisionado como en las ligas estadounidenses. Anunció con bombo y platillo este nuevo comité de expertos que iba a asesorarlo a él y a la Federación. Comité de expertos conformado por gente de muchísimo renombre en el mundo del fútbol. Estaban Ricardo Lavolpe, Javier Aguirre, estaba Rafa Márquez, Carles Puyol, Fernando Hierro, no sé si se me pasa alguien más, y que supuestamente va a asesorar a la Federación Mexicana. Luego lo que sucedió es que Ricardo Lavolpe salió a decir que él no tenía nada arreglado, que no había firmado nada, que él todavía realmente no era parte de ese comité, dejando a la Federación en una posición pues la verdad imposible, en la cual no podían hacer otra cosa más que sacar o bueno, comunicar que Ricardo Lavolpe no sería, o sea, defender su versión, decir que sí ellos tenían entendido que Ricardo Lavolpe iba a participar en el comité, pero que finalmente no sería de esta manera. Entonces, en lo que fue una situación, creo, bastante ridícula. Queda claro que no había nada firmado, queda claro que no había nada arreglado. Quizá sí había un entendido de que Lavolpe iba a formar parte de este comité, pero también me parece que pues tú no puedes ya anunciar y dar por hecho algo que todavía no está firmado, algo que todavía no está ya definido. Entonces me parece un muy mal manejo de la Federación Mexicana. Ahora, me parece un mal manejo también motivado por lo mismo que le ha dado vida a este comité de expertos, que es las ganas y la necesidad de vender humo. ¿Cuál es mi problema con el comité de expertos? Mi problema es que yo creo que no se va a traducir en absolutamente nada aplicable para la Federación Mexicana. Como dicen en inglés, demasiados chefs arruinan el caldo. Acá yo veo muchas opiniones que lo que iban a generar es que seguramente tú ibas a tener opiniones encontradas de parte de todos los miembros de este comité, que, o sea, sin lugar a dudas, en el fútbol hay muchas visiones, hay muchas filosofías, sin lugar a dudas en este comité iba a pasar lo mismo, ibas a encontrar opiniones de todos colores y sabores. ¿A quién le vas a hacer caso tú? O sea, ¿a quién le vas a dar prioridad? ¿Cómo vas a procesar estas distintas opiniones? ¿Cómo vas a analizar este asesoramiento? A mí me parece que lo único que iba a pasar es que Juan Carlos Rodríguez iba a escuchar todas estas opiniones y pues al final de cuentas iba a hacer lo que él quisiera, porque no iba a obtener nada valioso o nada aplicable de todas estas distintas opiniones. Yo creo que acá lo que se intentaba era reunir un grupo de gente con mucho renombre en la industria del fútbol y decir, miren, nos van a asesorar a estas personas de talla mundial, de gran renombre, de mucho prestigio. Era buscar más eso, buscar el golpe mediático, el golpe reputacional, que buscar verdaderamente un asesoramiento de alguien que te pudiera decir cosas que tú fueras a aplicar. Otra cosa también que yo veo acá es que toda esta gente que estaba en el comité de expertos o que está en el comité de expertos, ¿cuál es el grado de compromiso y qué tan involucrados están con la Federación Mexicana y con el fútbol mexicano? Sí es cierto, por ejemplo, Fernando Hierro trabaja aquí en México, pero no trabaja con la Federación Mexicana. ¿Qué tanto conoce él de lo que sucede en la Federación Mexicana, del trabajo que se hace en la Federación? Por ejemplo, Carles Puyol yo creo que no tiene ni idea de lo que sucede aquí en México y menos de lo que sucede en la Federación. ¿Qué vas a obtener de su opinión o qué estás buscando con ese asesoramiento? No porque no te pueda decir cosas valiosas del fútbol, me parece que todos los miembros de este comité definitivamente te pueden enseñar mucho, te pueden ayudar mucho, pero vuelvo a lo mismo. Creo que no había, o el objetivo acá, o la idea, no había una idea concreta de sacar valor de este comité,
y de obtener cosas que tú pudieras aplicar, o sea, cosas concretas que tú pudieras aplicar al trabajo de la Federación Mexicana de Fútbol, al trabajo en selecciones, al trabajo en selecciones menores. No había eso, no era eso lo que se buscaba. Yo acá veo un intento clarísimo nada más de, como lo dije, nada más de reunir gente famosa y vender humo y vender por todo lo alto que te está, mira, me está asesorando Rafa Márquez, me está asesorando Ricardo Lavolpe, me está asesorando Fernando Hierro. Nada más por el hecho de decir me están asesorando sin que tengan algo que verdaderamente, o que te puedan decir algo que verdaderamente tú puedas aplicar. Y además también no hay que olvidar otra cosa. Este nuevo comité de expertos o esta nueva reestructura de Juan Carlos Rodríguez se da como 6 meses después de que se anunciara el comité de selecciones nacionales anterior. No sé si se acuerdan, lo hablamos en este canal, que era otro despropósito, que estaba formado por algunos de los dueños de los equipos. Estaba el dueño de Chivas, el dueño de América, el dueño de Xolos, no estaban, por ejemplo, los dueños de los equipos de Monterrey. 6 meses duró ese comité, o sea, yo celebro que ya no existe ese comité, que ya se haya terminado porque era un despropósito, pero más que nada mi punto acá, mi crítica es, el fútbol mexicano va de reestructuración en reestructuración, cada 6 meses, cada 2 años, cada 4 años, sea lo que sea, y nunca tenemos una estructura definida. Y antes era el comité de selecciones nacionales, ahora es el comité de expertos, y en 2 años o en 3 años que termine el mundial seguramente se terminará este comité y vendrá algo más. Porque no hay estructura, porque nada más vamos dando bandazos y se van haciendo cosas nada más, insisto, para vender humo que para lograr hacer un trabajo aterrizado y un trabajo concreto. Así que bueno, ahí lo tienen. A mí me parece que este comité de expertos, insisto, creo que en el mejor de los casos va a ser completamente improductivo. ¿Y por qué digo en el mejor de los casos? Porque también, o sea, creo que en el peor de los casos puede haber conflictos. Tenemos ahí, por ejemplo, a Rafael Márquez, que Rafa Márquez, ¿quién te dice que no quiere Rafa Márquez ahorita ser director técnico de la selección mexicana? Entonces, Rafa Márquez ahorita está dirigiendo al Barcelona B. Si en 1 o 2 años Rafa Márquez dice, bueno, ya quiero dar el salto, seguramente habría mucha gente que me apoyaría para ser técnico de la selección mexicana. ¿Cómo te va a estar asesorando una persona que a lo mejor quiere el puesto de tu técnico actual? Ahí hay un conflicto de intereses bastante grande. Entonces, me parece que, insisto, en el mejor de los casos este comité de expertos es improductivo, y en el peor de los casos creo que también podría terminar por generar conflicto y problemas como lo que ya vimos con Ricardo Lavolpe, ¿no? Entonces, ahí lo tienen. A mí me parece un sinsentido este comité de expertos. Creo que no se va a traducir en nada valioso y aplicable para la Federación Mexicana de Fútbol. Y me parece nada más un intento de vender humo. ¿Ustedes qué opinan? Déjenmelo saber en los comentarios. ¿Están de acuerdo conmigo? ¿No están de acuerdo? ¿Sí les parece que vaya a ser algo muy valioso? ¿Creen que le va a aportar buenas ideas aplicables a Juan Carlos Rodríguez, o cómo ven todo esto? Déjenmelo saber en los comentarios. Si les ha gustado el video, les agradezco que le den like y que se suscriban al canal. Gracias por acompañarme, que tengan un excelente día. Saludos.